Buenas noches, amados hermanos en Cristo. Dios les bendiga grandemente. Bueno, les amo en el amor del Señor. Bueno, estuvimos en la tarde predicando y escudriñando la Escritura y hablando la palabra como Dios nos envía a hablar solamente su palabra, porque no necesitamos más que eso. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la que transforma nuestras vidas, es la que nos corrige, nos exhorta, es la que nos hace sentir esa santidad tan hermosa cuando nos enseña a cómo conducirnos en esta vida cristiana, en este peregrinar por la tierra. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cómo apartarnos del mundo para Dios, ¿cierto? Saben, hermanos, yo estaba meditando y hablando con el Señor y le decía, pero Señor, ¿cuál es la idea de estos hombres de atacar tanto el ministerio de una mujer? Y meditado todos estos días, he leído palabras y he encontrado y les he mostrado, y hay muchos hermanos y pastores y líderes que Dios les ha abierto los ojos espirituales, que tienen entendimiento de corazón y son respetuosos y todo lo hacen según la voluntad de Dios. Dios en el Espíritu, cuando nos bautizamos, el Espíritu Santo es el que reparte dones y ministerio. Entonces dice la palabra que todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu y se nos dio a beber del mismo Espíritu. No que solo los hombres pueden recibir dones espirituales, claramente por una palabra que Pablo dijo en la iglesia de Efeso, porque también Corinto estaba muy desordenado. Ellos profetizaban todos al mismo tiempo y hablaban en lengua todos al mismo tiempo sin haber intérprete. Entonces Pablo les decía a esa iglesia que el que profetizara por turno, y el que hablara en lengua, al no ser de uno o dos a la vez, que tuvieran algún intérprete, y si no podían tener un intérprete en la iglesia, que callaran, que hicieran silencio. Entonces también Pablo les manda a callarse a los hombres que hablaban en lengua y no tenían intérprete, y que hablaran para sí mismos con Dios. Entonces después llega la parte de abajo donde también había mujeres que no tenían conocimiento, y que si no tenían conocimiento y no habían estudiado la palabra, que no hablaran, no se les permitía hablar ni preguntar, que si querían preguntar algo le preguntaban a sus maridos en las casas, porque eran un desorden en esa iglesia. ¿Y qué pasa? Que los indoctos y no convertidos, estos que son fariseos, que estudian y no tienen el Espíritu del Señor, te atacan a la mujer con este pasaje bíblico. Pero ¿sabes qué me dio a meditar? ¿Sabes que el diablo está tan enojado con la mujer, tan enojado con nosotros, hermanos y hermanas, que está atacando el ministerio de la mujer fuertemente? Y ahí vemos a los indoctos, inconversos, ciegos, que no pueden escuchar y son tomados lamentablemente por Satanás. Por eso la palabra nos dice en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, dice que para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. ¿Se dan cuenta que el mismo Satanás está usando a estos ministros que se creen superiores a las mujeres, superiores a Dios, queriendo cortarle la mano a Dios, cortándole los ministerios, cortando lo que el Espíritu dando, imponiendo ministerios ellos a su pinta, haciendo callar a la mujer? Dios mío, ¿cómo no se pueden dar cuenta, hermanos, que Jesús se le apareció a la samaritana para hablar con ella? Él mismo le reveló que era el Mesías, y la samaritana fue a hablar con todo el pueblo de Samaria, hermano, y fue la primera que constituyó la iglesia de Samaria, hermano. Fue la primera evangelista que fue en su nación de Samaria. También tomó a Débora, una profetisa, una líder, madre de Israel. Hermano, ¿cómo podemos seguir diciendo que cállese la mujer? Si mismo Dios le ha dado liderazgo a la mujer, la profetisa, la esposa de Isaías. Imagínense, conocida por profetisa. Hermanos, ¿cómo seguimos hablando? ¿Cómo hombres inconversos y también mujeres adoctrinadas hablan acerca de que la mujer no debe hablar? ¿Y cómo está hablando ella? ¿Con qué derecho? Si ella misma está hablando que la mujer se debe quedar callada, entonces debería callarse la que está hablando, porque
tampoco podría estar diciendo eso, debería hacer silencio ella, ni siquiera acercarse a las redes sociales a hablar algo, porque ella misma se contradice con su predicación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y podemos seguir hablando de Hulda la profetisa, de Priscila, que enseñó al hermano Apolos, hermana. O sea, por favor, háganse una introspección, vayan a la presencia del Señor, vayan en oración, en ayuno, lloro y lamento, rasguen su corazón, corten el prepucio de su corazón para que puedan entender, dejen que el Espíritu Santo haga llanura en ustedes, que tome el control para que no sean condenados por Dios, porque dice: no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque mayor será vuestra condenación. Así que a todos los que están enseñando mal, por favor, lea la Escritura. Imagínense, Pablo dice que no dejaba que la mujer enseñara, pero se le olvida a todas las mujeres que el Señor ha usado en la Escritura y sigue usando ahora con grandes ministerios y con sabiduría y entendimiento, y que hablan con denuedo la palabra y que hablan la palabra correctamente y no tienen de qué avergonzarse, porque toda la palabra que sale de nuestra boca es la palabra de Dios, la palabra perfecta y maravillosa que convierte a los pecadores, ¿cierto? Que los saca de su pecado, porque la palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, hermano. Hebreos 4:12. Así que, hermano, esta es la palabra, hermano, esta es la exhortación. Dios mío, no se preocupen, mujeres, no sigan peleando, déjenlos inconversos, sigan el ministerio, porque esto tienen que tomarlo como un halago. El diablo no va a perseguir a quienes no tienen propósito. Si el hombre, en este caso, o mujer, nos está persiguiendo diciendo que no podemos hablar y que no tenemos ministerio y que no podemos ser pastora, ni enseñar, ni tampoco profetizar, ni nada, es un halago, porque el diablo está asustado con nosotros, porque cuando una mujer se levanta en poder, en fuego, hace temblar las tinieblas, y su oración es escuchada y abre puertas del cielo, ¿cierto? Y muchos se convierten a través de la palabra, y muchos se convierten, hermanos, muchos se arrepienten y se vuelven al Señor Jesucristo. Hoy día lo único que te tiene que interesar a ti, hermanita, es defender, ¿sabes qué? El ministerio de Dios, lo que Dios te ha dado, pero ¿cómo? No peleando, sino que síguete instruyendo, sigue estudiando, sigue orando, sigue hablando con el Espíritu Santo. ¡Ay, gloria a Dios! Gracias, Espíritu Santo, por darnos esta sabiduría y este entendimiento y este amor para explicarle a muchas mujeres que no entendemos al principio y nos sentimos mal y no sabemos qué hacer. Pero ahora te lo digo, continúa adelante, incluso ahora estudia más y métete más en la presencia del Señor. No ocupes tu tiempo contestándole a aquello. Recuerda hacer silencio, porque tenemos un Padre, y el Padre dice que cualquier lengua que se levante en juicio contra ti, Él la castigará, y mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré y retribuiré todo lo que te hagan, hermana, hermanito. Así que seas hombre o varón que está siendo atacado por estos fariseos, hermanos, recuerda que aún hay fariseos en este tiempo. Por eso mismo, no te preocupes, ni siquiera le contestes. ¿Sabes qué? Sigue trabajando en la obra de Dios, aunque todos te odien, aunque nadie te quiera, aunque todos te rechacen, porque estás siendo procesado en rechazo, en persecución, hermano. Estás siendo calumniado, difamado. Ay, gózate en la presencia del Señor, porque eso le ocurre a miles de hermanos en el mundo, y también le ocurre a nuestro Señor Jesucristo. No le creía, le dijeron: tienes demonio. ¿Qué más le dijeron? Lo sacaron, lo querían matar, lo querían apedrear. Ay, Dios mío, imagínate, lo subieron a la cruz y lo crucificaron, le quitaron la vida. ¿Y qué más contigo, hermana, hermano? Continúa tu ministerio. Que Dios te bendiga grandemente. Estate orando por tus ministros, estate orando por tus pastores, por tus hermanos y por todos los que llevamos la palabra, para que el Señor ponga palabra en nuestra boca y podamos hablarla con denuedo, como hablaba Pablo. Dios les bendiga. Que tengan una excelente noche.